Muy buenos días, amigos, muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Es una bendición de nuevo llegar hasta sus hogares por este medio y quiero aprovechar para desearles a todos un bendecido Día del Padre. Yo sé que en muchos países hoy este día se celebra al Padre, se celebra el Día del Padre y quisiera tomar la oportunidad para orar por los padres, orar por todos ustedes. Tal vez algunos ya, papá no está con ustedes y um, yo sé lo que eso puede ser para ustedes, pero de todos modos le damos gracias a Dios por los padres y le damos gracias a Dios que Él es nuestro Padre y que Él está siempre con nosotros y que Dios es un Padre amoroso, un Padre bueno, un Padre compasivo. Entonces quisiera comenzar con eso, quisiera comenzar haciendo una oración por todos los padres del mundo y también por nuestro Padre, obviamente lo más importante, nuestro Padre en el cielo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana. Gracias Dios porque tú eres nuestro buen Padre amoroso, que nos amas con amor eterno. Gracias Dios que tu palabra dice que tú eres un Padre que nunca nos deja, nunca nos abandona. Tú eres un Padre compasivo, misericordioso, un Padre perdonador, un Padre con tanta gracia, con tanta misericordia, con tantas bendiciones para todos aquellos que por fe en Cristo Jesús hemos venido a ser ahora tus hijos. Tú nos creaste a todos, es cierto, pero solamente a aquellos que han creído en Cristo Jesús, dice tu palabra. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a quienes hemos puesto nuestra fe y confianza en ti, Señor, te damos gracias por eso y te damos gracias que en este día celebramos el Día del Padre, sí, pero de el Padre, nuestro Padre en el cielo. Igual que con los papás terrenales que nos diste, te damos a ti las gracias por cada uno de ellos, Señor. Y te pedimos que en esta mañana nos enseñes de tu palabra mientras consideramos, Dios, la gran enseñanza que nos tienes en tu palabra acerca de un Padre amoroso, un Padre compasivo, un Padre que siempre está dispuesto a escucharnos. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Esta mañana entonces, como decía en la oración, vamos a estar compartiendo, voy a salirme un poquito de Santiago y vamos a estar en el libro de Lucas, capítulo 15. En Lucas capítulo 15, particularmente en el verso 11 al verso 24, vamos a tener este tiempo hoy para reflexionar acerca de un buen padre, un gran padre, un padre amoroso, un padre que siempre está dispuesto, un padre que tiene este corazón enorme para sus hijos. Y vamos a aprender acerca de este padre. Este es el padre en la Biblia del que más se habla, del que más se nos dice. Hay muchos padres en la Biblia, obviamente, muchos grandes hombres de fe. Pero por alguna razón de este padre en particular, del cual no sabemos ni su nombre, la Biblia nos dice bastante. Y nos permite entonces por este medio aprender ciertas cosas que, como digo, hoy es Día del Padre y hoy estamos hablando de celebrar al Padre y vamos a ver en la Biblia la foto, la imagen, este cuadro que nos pinta el Señor por el Espíritu Santo acerca de lo que es un padre en esta definición que tenemos en estos versos en Lucas 15. Leo los versos y luego regresamos y analizamos cada uno de ellos. Dice así en el capítulo 15, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, dice en el verso 11, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vean eso. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, este es importantísimo, verso 17, subrayen eso los que tienen su Biblia. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros? Esa es otra palabra que quiero pedirle que subraye. Jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré 3 cosas. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vean esto.
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, vean esto, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahora, interesante. Esta es lo que comúnmente se conoce como la parábola del hijo pródigo. Y yo sé que tal vez has escuchado muchas veces acerca de esta parábola. Mucha gente, aunque no han leído la Biblia, están familiarizados con esta parábola. La parábola, ¿qué manera de interpretar una parábola? ¿Cuál es la manera de definir lo que es una parábola? Digamos que para manera de entenderlo sencillamente, una parábola es una verdad real sacada de la vida real para ilustrar una verdad profunda. Es un ejemplo, es una ilustración, pero más que una ilustración, es una verdad que se usa con aspectos de la vida real para ilustrar una verdad profunda, una verdad divina, una verdad que tiene más implicaciones allá de lo que comúnmente conocemos como humanamente posible. Aquí el asunto es de que esta parábola, como conocemos la parábola del hijo pródigo, en realidad yo quiero tomar una perspectiva diferente y quiero mirar estos versos como más bien que una parábola. Quiero que veamos estos versos como la enseñanza acerca de lo que es un buen padre amoroso. Un padre que nos va a enseñar muchas características. Por eso digo, varios versos acerca de este padre. Interesante, no conocemos su nombre, pero hay varias cosas que vamos a ver. Principia la parábola con esto. Este padre, nos dice la Biblia, tiene dos hijos. Y estos dos hijos, en un momento dado, vienen delante del padre los dos por petición de uno, pero los dos se presentan y nos dice aquí que él les va a repartir la parte de los bienes, porque dice, el hijo menor le dice a su padre que le dé la parte de los bienes y dice, quiere decir que a los dos les repartió los bienes. Entonces, uno de estos, el menor de ellos, es el que conocemos comúnmente como el hijo pródigo. Pero como digo, veamos mejor no solamente lo que el hijo pródigo hace, pero veamos la actitud del padre durante todo este tiempo. Vamos a aprender algo acerca del padre porque, como dije, estamos hablando de festejar al padre y del día del padre, y yo creo que es importante que recordemos ciertas cosas acerca de esta bendición de ser padre y cómo se desarrolla esta historia y qué aprendemos, porque si pensamos solamente en el hijo pródigo, pues nos concentramos en este joven rebelde que viene y le dice a su padre que le dé su herencia. Ahora, tú bien sabes que si le pides a tu padre la herencia, prácticamente le estás diciendo, pues ojalá y te murieras ya para que lo que a mí me va a tocar me lo des ahorita. Y eso es lo que el padre hace. O sea, no era un trago tan fácil de pasar. Mira, para este padre, que tu hijo venga y te diga, pues ¿sabes qué? En lo que a mí respecta, ojalá que ya te murieras y así poder disfrutar de lo que me va a tocar cuando te mueras. Es algo bien triste. Por eso digo, prefiero que veamos estos versos desde la perspectiva de este Padre amoroso, del cual la Biblia nos va a enseñar grandes cosas y así podemos aprender acerca del corazón de nuestro Padre eterno, nuestro Padre en el cielo. Es una historia bastante conmovedora, pero también es una historia que está llena de enseñanza para nosotros. Lo primero que debemos aprender aquí es que nos dice en el verso 12 que el hijo vino al padre, este hijo menor. Entonces, número uno, vemos que este padre está dispuesto. Este es un padre que siempre tiene tiempo para sus hijos. Porque al aprender esto, vamos a aprender otras cosas más. La historia de verdad es fascinante, es algo que nos va a enseñar mucho acerca de este padre, aunque como digo, no tenemos su nombre, pero qué bendición de padre en verdad es este hombre aquí. Esto parece ser que eran una familia que tenían dinero, tenían riquezas.
porque dice aquí que tenían siervos y tenían personas trabajando para ellos. Pero este joven, como todos los jóvenes, este joven viene a su padre y su padre tiene tiempo para él. ¿Qué tipo de conducta era la que vivía este joven? Pues quién sabe, pero no creo que haya sido la mejor pera de la canasta. ¿Por qué digo eso? Porque si tenía esa actitud, algo estaba mal, pero eso no quiere decir que el padre había fallado. Aquí nos dice la Biblia que el padre estaba dispuesto para sus hijos, aun cuando eso que el hijo le va a decir no es muy agradable, el padre lo escucha. Y no solamente eso, era un padre muy noble, porque el padre entonces atiende la petición de su hijo y responde a lo que el hijo le está pidiendo. Es verdaderamente doloroso ver este hijo venir y pedir tal cosa, pero es verdaderamente una bendición ver a este padre responder con tal compasión y con tanta gracia. Después de los versos 12 en adelante nos dice, el joven se va del pueblo, se va a otro lado con la parte de su herencia, con el dinero que tiene sueños de grandeza y se va a encontrar en una dura realidad. Tiene sueños de la aventura, pero en lugar de eso se va a encontrar en mucha agonía. Sueña de prestigio, él quiere ser alguien con ese dinero que tiene, pero se va a encontrar, en vez de prestigio, se va a encontrar en pobreza. Él sueña del romance con las muchachas y todo eso, pero al contrario se encuentra desarrapado, se encuentra sucio y en una vida miserable, en verdad. En vez de la felicidad de la cual, entre comillas, de la cual él estaba soñando y con lo cual él quería vivir, se encontró viviendo en un chiquero para cerdos. Esto es algo de verdad impresionante aquí, pero no deja de minimizar, o sea, no hace en lo más mínimo menos el carácter del padre. A mí me impresionan en estos versos y veo en verdad cómo este padre está dispuesto para su hijo, y a veces inmediatamente tengo que comenzar a preguntarme a mí mismo, como padre, ¿estoy siempre dispuesto? Y sabes que en nuestra cultura, y digo verdad con mucha confianza, pero también con mucho respeto y con mucho tacto, en nuestra cultura es muy común que el padre se aparte más bien de la crianza y de la instrucción de los hijos. Es algo que sucede, no sé, en tu país, en donde tú vives, pero normalmente quien se encarga de la crianza de los hijos y todo eso es la madre. El hijo tiene más confianza con la madre que con el padre, porque el papá parece que está ocupado, trabajando, cansado y todo eso, y no tiene mucho tiempo. Y allí encuentro yo que tenemos un grave problema en nuestra sociedad. Porque cuando el padre está ausente en la vida de la vida de los hijos van a cometer errores. Digo yo, personalmente pienso, ¿cuánto hubiera sido diferente de mi vida si hubiese crecido bajo la autoridad de mi papá? Y mi papá con su papá, y así muchas otras familias. Cuando el padre no está dispuesto, cuando no se involucra, cuando no tiene el tiempo para los hijos, es muy común que los hijos tomen caminos equivocados y se encuentren haciendo cosas que no. Ahora, no porque el padre está dispuesto y hace todo correcto, quiere decir que es garantía de que el hijo va a ser a una buena persona. No. Todos van a crecer y a la edad de la adolescencia van a cometer errores. No todos tienen que, pero muchos lo van a hacer porque cada quien toma sus propias decisiones. Así que este padre parece ser que no solamente estaba dispuesto, pero hay algo más importante que vamos a ver enseguida. Era un padre que era espiritualmente sólido. Era firme. Ve por qué te digo eso. En el verso 17 dice, cuando este hijo se encuentra en la miseria en la que se encuentra, y tú te puedes imaginar cuidando puercos y con esa hambre que tenía, quería quitarle la comida a los puercos. Lo que los cerdos comían, él quería. Hasta ahí de miserable llegó su condición, pero no es el enfoque es este. Mira lo que dice, verso 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. La palabra jornalero, en ese tiempo, tienes que pensar en la cultura en que se escriben estas cosas. Este es Jesús mismo, ¿ok?
Jesús viene y está enseñando. Ahora, en la audiencia de los que están escuchando están los fariseos, los líderes religiosos, y está el resto de la población, la gente que están escuchando a Jesús. Esta es una gran enseñanza porque Jesús siempre usaba parábolas para comunicar estos mensajes, y aquellos que tenían deseo de aprender venían y le preguntaban: explícanos esta parábola. Pero otros se quedaban solamente razonando para sí mismos y hacían sus propias conclusiones solamente para escuchar al final en la explicación cómo Jesús les estaba enseñando era también a ellos, aunque ellos no querían recibir esa enseñanza. Aquí nos dice, estos jornaleros eran la parte más baja de la sociedad. Había personas que eran esclavos en ese tiempo, pero tal vez un esclavo tenía inclusive hasta más beneficios, si tú quieres, más prestaciones, mejores condiciones que un jornalero. Un jornalero era aquel que estaba dispuesto a trabajar por cualquiera fuera el pago. Número 2, un jornalero estaba dispuesto a trabajar solamente por un día o por más días también. Estos jornaleros vivían pues del día a día, para que me entiendas. Entonces, en realidad tenían bastantes dificultades. Si no trabajaban, pues prácticamente no comían. Un esclavo no, porque el esclavo vivía en la casa de su amo y por lo menos tenían comida y tenían todas las necesidades más básicas cubiertas. Entonces aquí nos dice que este hombre que acaba de derrochar toda su herencia viviendo y en la vida de despilfarro y todas estas cosas, se encuentra en una situación de tan miserable condición que el hambre y todas estas cosas lo están agobiando demasiado, y dice: ¿cuántos en la casa de mi padre, esos que no tienen derechos, esos los que no solamente vienen y trabajan un día, están en mejor condición que yo? Mira lo que dice aquí. Pero dice algo bien importante: volviendo en sí. Quiere decir que cuando este joven tomó su decisión de ir y despilfarrar toda la fortuna y la herencia, estaba fuera de sí. Y aquí hay una gran enseñanza. Digo, estos versos le podemos dar muchísimas perspectivas, pero todos terminan a la misma conclusión. Tal vez varias maneras, muchas observaciones, una sola interpretación, porque va a haber una sola aplicación. Pero en nuestra observación podemos ver cantidad de cosas aquí, porque esto es esencial en el arrepentimiento. Podemos, sin espiritualizar mucho y profundizar espiritualmente en el texto, podríamos ver que el principio de una vida, el principio de una vida piadosa, una vida con Dios, una vida caminando con Jesús, es el arrepentimiento. Y aquí vemos que dice, volviendo en sí. O sea, tomó el tiempo y tomó este momento para decir: ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo es que vine a caer en esto? ¿Cómo es que llegué a esta situación? Y cuando él reconoce que está mal, entonces sabe ahora qué es lo que tiene que hacer. Eso es arrepentimiento. Detente. Vas en el sentido equivocado, vas en rumbo a la destrucción. Detente. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tengo que regresar. Y eso es lo que este joven dice. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? 3 cosas. Me levantaré. Quiere decir que estaba en lo peor de lo peor. A lo más bajo había caído. Eso es lo que dice. E iré a mi padre. Número 2. Y número 3. Y voy a tener una conversación con él. Y esto es lo que dice él que le va a decir. O ya está pensando, tiene esta conversación consigo mismo. Ahora que volvió en sí, puede tener esta conversación consigo mismo y está, si tú quieres, practicando lo que va a venir y le va a decir al padre. Dice que le va a decir a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Quiero que entiendas entonces, este padre no solamente siempre estaba dispuesto, pero era un padre que en los primeros días de vida de su niño le enseñó las cosas de Dios. Porque ¿de qué manera aprendió este joven que lo que él había hecho había sido un pecado no solamente contra su padre, pero había pecado contra el cielo? En la traducción original dice: he pecado contra ti y he pecado, dice, y mi pecado es tan grande que llega al cielo. A eso se refiere. Mi pecado es tan grande que alcanzo el cielo. La Biblia dice en Proverbios 22, verso 6, enseña
al niño en el camino, en su camino, y cuando es viejo no se apartará de él. Mira, entiende esto, por favor. Este padre tomó el tiempo de enseñarle a su hijo, porque de otra manera, ¿dónde aprendió él estas cosas? ¿Te das cuenta? Es un padre que estaba disponible, siempre disponible, pero estaba preocupado por la condición espiritual de su hijo, de sus hijos. ¿Dónde estaba su esposa? No sabemos, a lo mejor no tenía esposa, era viudo, no sé en realidad. Pero el tiempo que él tenía con su hijo lo usó correctamente, haciéndose disponible y enseñándole a sus hijos los caminos de Dios. ¿Ves? Nunca pierdas el tiempo en otras cosas. Enséñale a tus hijos el camino de Dios. A la verdad, cuando están creciendo parece que no entienden y parece que nada les cae. No les cae el 20 como decimos. No te preocupes, Dios a su tiempo volverá a traer esas verdades que han caído en la mente y en el corazón de los niños, y volverá Dios a tratar con ellos en base a eso. Es lo que pasó con este joven. De nuevo, no es el hijo pródigo solamente, es el ejemplo de un padre amoroso, un padre compasivo, un padre espiritualmente sólido, que sabe lo que tiene que hacer y lo hace porque sabe que esa es su responsabilidad. Es la responsabilidad de todos nosotros como padres instruir a nuestros hijos. Esa es la palabra, instruye al niño en su camino. Enséñalo para que cuando sean viejos no se aparten de él. Qué interesante que este hijo puso a la par el respeto a su padre y el honor al cielo. Dijo, si le falta el respeto a mi padre, estoy ofendiendo al cielo. Y eso es lo que dice aquí. Verso 19 dice también, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¡Wow! El hijo dice, hice tan mal y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice, aunque sea, mira, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces, esa es su decisión. Me voy a levantar, voy a ir a mi padre. Esto es lo que le voy a decir. Se aprenden las palabras, tal vez en el camino la estaba repitiendo. Verso 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora, hay aquí una cantidad de cosas en este verso que en verdad necesitaría todo el día para que analizáramos una a una como corresponde. Pero déjame decirte lo primero. Quiere decir que tal vez era en la noche cuando este joven estaba diciendo me voy a levantar, o no sé, pero hace su camino hacia el Padre y dice, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Cómo es que lo vio su padre? A lo mejor era de mañana, era muy temprano posiblemente. Pero ya estaba claro, porque su padre podía ver a la distancia. Pero qué interesante, el padre siempre estaba mirando en ese camino. Yo me puedo imaginar a esos ancianos sentados en su silla frente a la casa. Particularmente ustedes que tienen hijos que se fueron de la casa hace mucho tiempo y hace tiempo que no los ven. Porque así somos a veces ingratos los hijos. Mientras tenemos a los padres, nos olvidamos de ellos. Yo puedo pensar en ese padre, puedo imaginar esa sillita y ese anciano sentado en la silla, mirando en el horizonte a ver si aparece alguien caminando en esa dirección. La paciencia de este padre, pero el amor de este padre. Oh, el corazón de este padre. A su hijo se fue de una manera indigna, lo avergonzó, lo humilló, lo puso en el hazme reír del pueblo. Olvídate, todo lo que el hijo le causó a este hombre. Y sin embargo, sus ojos no se perdían de esa dirección, esperando un día poder ver a su hijo que se presentara. Déjame decirte, si hace tiempo que no ves a tu padre y todavía lo tienes, hoy es el día en que te pongas en ese teléfono y ¿sabes qué? Por otras cosas te mueves a ir a otro lugar. Si tienes a tu padre y está dentro de la distancia donde puedes, no seas malo. En el nombre de Jesús, arráncate ahorita mismo y ve a ver a tu padre. Ve a abrazar a tu padre. Ve y dale a tu padre el gozo de que te vea.
¿Sabes? Ya avanzando en edad me doy cuenta que nuestros padres hicieron tal vez errores, cometieron errores, pero no sabían lo mejor. Hicieron lo que pudieron para darnos la vida que pudieron, y con los errores que cometieron. Pero sí sé que muchos de esos padres, conforme sus ojos se van apagando y la luz de sus ojos se va haciendo cada vez menos y menos y menos, lo que más haría feliz a ese padre es ver a sus hijos. Es ver a sus hijos. Aquí veo a este padre de lejos, y luego hace lo que ningún padre en esa cultura podía hacer, ningún hombre para empezar, pero un padre jamás debía hacer. Dice aquí, fue movido a misericordia y corrió. No olvides, ponte en la cultura de la cual estamos hablando. En esa región, estamos hablando de esto que sucede en Israel, pero en esa región los hombres no corren porque no es correcto. Pero en ese tiempo no corrían por lo siguiente, porque ellos tenían una túnica, esta túnica que iba del cuello hasta los pies. No podía exponer nada de tu pierna la túnica, porque no era una buena túnica. En ese tiempo, en esa cultura, si un hombre enseñaba parte de su pierna, era una de las peores ofensas. Un hombre se consideraba de verdad de lo más vil si corría y mostraba parte de su pierna. Obviamente, para correr tendría que levantar su túnica a la altura de las rodillas para que pudiese correr. Y hacer eso es que estaba enseñando sus piernas. Eso no se hacía nunca. Inclusive decían esto, ¿verdad te digo esto? Que si algo sucedía, si un animal entraba, porque por ahí podía entrar por abajo de la túnica y estaba en tu pantorrilla o algo, tenías que esperar hasta la noche donde nadie te pudiera ver y levantar eso y sacar eso. Por lo mientras tenías que permanecer sentado todo el día. En verdad te estoy diciendo, y todo esto para que entiendas a dónde llega el amor de este padre, que corre y no le interesa. Si el hijo estaba en el otro lado del pueblo y él lo estaba viendo a la distancia, él tuvo que atravesar por medio del pueblo hacia donde venía su hijo y correr en medio del pueblo, y no le importó. Su hijo no era digno, su hijo lo avergonzó, su hijo lo deshonró, y en cuestión de su hijo, el padre era tan bueno como si estuviese muerto, porque lo que él quería era la herencia, no el padre. Pero aún así, el padre se pone a sí mismo en el riesgo de ser el hazmerreír de la gente y no le interesa. Corre hacia donde está su hijo y mira lo que hace aquí. Corrió, se echó sobre el cuello de su hijo y le besó. O sea, lo abrazó y le estaba besando la parte de su cabeza, tal vez del cuello. Ese es el amor de un padre. ¿Entiende eso, por favor? Cuando estemos hablando y diciendo, hoy feliz día del padre, no basta que le digas a tu papá, oh, feliz día viejo. No. Entiende, por favor. Es más profundo que eso solamente. Ahora, tal vez estás en la edad donde tus hijos están jóvenes y te están haciendo sacar canas verdes. Quédate tranquilo. El día va a llegar en que ellos sean también padres, pero para entonces tú vas a ser un abuelo ya viejo y vas a comenzar a ver la vida de diferente manera. ¿Entiende lo que estamos viendo aquí? Este padre no le importa nada, él corre, se echa sobre el cuello de su hijo, lo besa. Mira, lo que el hijo había entrenado, lo que había practicado varias veces, dice, el hijo le dice, verso 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Le falta la segunda parte, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero el padre lo detiene y no deja que diga más. El padre dice a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Mira, el mejor vestido era esa túnica que pertenecía al padre. Escúchame lo que te digo. En la casa se tenía una túnica de lujo, la mejor de la mejor. Nadie se la ponía porque era la de lujo.
el padre la tenía guardada para que cuando el hijo mayor llegara a la edad de casarse, el padre le regalaba esa túnica al hijo, porque esa túnica lo hacía hacer como él es el hijo mayor. En caso de que faltase el padre, el hijo mayor tomaba el lugar del padre y esa túnica le daba al hijo mayor ese lugar de autoridad en la familia. Pero aquí el padre lo hace con el hijo menor. El hijo mayor permaneció en la casa y vamos a ver más adelante, si entráramos en detalles, que siempre estuvo trabajando y siempre fue fiel al padre, aunque su corazón tenía problemas. Pero el padre viene y le da esa túnica al hijo menor. No solamente le da la túnica, le da un anillo. El anillo era, en vez de firmar como firmamos hoy, el anillo tenía un sello y cuando se hacía un documento, el padre o el hombre que tenía ese anillo ponía el anillo sobre una gota de cera y se sellaba un documento. Esa era la manera de cerrar un trato, de firmar un contrato. Era autoridad. Le da la túnica que pertenece al hijo que va a tomar su lugar, le da el anillo que es símbolo de autoridad y luego todavía dice y le pone calzado en sus pies. Ningún siervo usaba zapatos o calzado más bien, solamente los hijos. Si tú querías saber quiénes eran los hijos y quiénes eran los siervos, te fijabas quién tenía sandalias o zapatos. Esos eran los hijos. Entonces, ¿ves lo que el padre está haciendo? Completamente lo opuesto. El hijo viene y va a pedir perdón porque está arrepentido y le va a decir, no quiero que me tomes como un hijo porque sé que hice mal y eché a perder todo eso. No, tan solo permíteme trabajar aquí porque eres tan fíjate, yo sé que eres tan misericordioso, eres tan compasivo, eres tan buen hombre que aún tus jornaleros a quienes tú contratas tienen pan en abundancia. Es lo único que quiero. No me trates como hijo porque yo fallé. No me des los derechos de un hijo porque yo los eché a perder. No me recibas como alguien que merece. Solamente déjame acercar porque sé de tu compasión, sé de tu gracia, sé de tu misericordia. Eso es un padre amoroso. Un padre que siempre estaba dispuesto. Un padre que era un padre espiritualmente sólido, pero un padre que tenía un cariño enorme por sus hijos. Un padre cariñoso. En una ocasión estaba escuchando a un hombre en el hospital con su familia a horas antes de fallecer. Y ahí tenía a su hijo mayor. Y el padre le habló al hijo, le dijo, ven. Y se acercó el hijo y el padre le dijo, para que te acuerdes de esto, ¿ok? El padre llama al hijo mayor y le dice, ven, acércate. Cuando se acercó el hijo, le dijo al papá, hijo, te amo. Y el hijo se quedó mirando al padre y temblando, pues quiso abrazar a su papá lo más que podía y le dijo, papá, yo también te amo. Y cuando por fin se pudo separar poquito, que no quería dejar soltar a su padre. Ni una hora después había fallecido el hombre. Pero cuando le dijo, te amo, hijo, el hijo le dijo, te amo yo también, papá. Y cuando se separaron de ese abrazo, el papá le dijo, hijo, ¿por qué desperdiciamos el tiempo? ¿Y por qué no tomamos cada oportunidad para decirnos te amo? Ojalá y estos versos nos ayuden en este día a darnos cuenta de lo que es el amor del Padre por nosotros. El Padre le dice en el verso 22 a sus siervos, saca el mejor vestido, vestirle, pone un anillo en su mano, calzado en sus pies, traigan el becerro gordo. La palabra en el original dice, traigan el becerro que fue engordado con grano, con maíz, por así decirlo, con sorgo, por así decirlo. Ese era especial, ese animalito estaba allí para una ocasión muy especial. Y dijo, tráiganlo, esta es la ocasión especial porque dice, y hagamos fiesta. Trae el becerro gordo, matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era. Ahora, quiere decir que en algún momento tal vez hasta tuvieron un servicio funeral por este hijo que se fue. En verdad, en ese tiempo la cultura era así. Sin vergüenza.
que nunca se presente por acá. Mira lo que le hizo al padre. Desearle que el padre estuviera muerto para... No, olvídate de todo el dime y qué diré y todo eso en el pueblo. Al padre eso no le importó. Pero dice el verso 24, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahora aquí es donde viene el asunto. ¿Okay? Lo que te quiero decir es esto. Este padre estaba siempre esperando por su hijo. No sé si en algún momento estaba en esa duda, en esa incertidumbre de si su hijo todavía iba a regresar vivo, pero en cuanto a eso, el padre tenía una fe tremenda y siempre mirando, esperando, mirar ese momento en que su hijo regresara, en donde pudiese tener de nuevo a su hijo. Cuando vio a su hijo a la distancia, corrió, hizo lo impensable, lo inadmisible, hizo lo que era correcto en los ojos de la sociedad, no le interesó. Corrió y abrazó a su hijo y le besó, porque era un padre que siempre estaba esperando por su hijo. El padre pudo haber detenido a su hijo de irse. Y seguramente él quiso evitarle el dolor y el sufrimiento y el desengaño y la miseria donde se iba a encontrar. Él sabía. Los resultados ya sabemos. A cualquier hijo que se rebele y que se vaya al mundo porque quiere hacer esto y lo otro, ya sabemos dónde va a terminar esa historia. No cambia. La rebeldía siempre va a llevar a la miseria. Eso es innegable. Donde quiera que sea, aquí en China y donde sea. La rebeldía en contra de Dios nos va a llevar a la miseria siempre. Pero aquí está el Padre amoroso esperándonos siempre. Un Padre que siempre espera. Un Padre que es sólidamente, espiritualmente sólido. Un Padre que siempre tiene tiempo a escuchar a sus hijos. Y un Padre que no le importa lo que tenga que hacer para recibir a ese su hijo que estaba perdido, considerado como muerto. Eso en verdad es una gran lección acerca del amor de Dios por nosotros. La Biblia nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que cuando aún éramos pecadores, Dios nos dio a Jesús para que Jesús muriera por nosotros. Ese es el amor del Padre. Eso es lo que estamos leyendo aquí. No es la parábola solamente del hijo pródigo, como decimos, porque eso se concentra en el joven y su rebeldía y todo lo que hizo. No. Es el amor del Padre. Es la mejor manera de celebrar el Día del Padre. Es la manera de nosotros considerar el amor de Dios y venir delante de Él y decirle, oh Dios, qué bueno eres en verdad. Tú eres un Padre que siempre estás dispuesto a escucharme. Tú eres un Padre que aunque tienes el poder para detenerme y aunque puedes pararme para no hacer, tú esperas a que yo regrese, porque yo quiero regresar a estar contigo. Eso es mirándolo en otro punto de vista. Esto es lo que la salvación hace. El hombre dice, recíbeme como uno de tus jornaleros, vengo aquí para trabajar. El Padre le dice, olvídate. Lo que te voy a dar, te lo voy a dar porque te amo. Esa es la salvación, por gracia, por fe en Cristo Jesús. No tienes que ganar nada de lo que el Padre te da. Eso es obras. No, solamente arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete hacia el Padre que te ama con amor eterno. Confiésale que estás arrepentido. Y de ahí no tienes que hacer nada. Porque la salvación ya la compró Él con la sangre preciosa de Cristo Jesús. La rebeldía y la maldad de este joven fue lavada con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Sí, es así como trabaja. Hay muchas personas que te dicen que para llegar al cielo tienes que tener esto y esto. No. Para llegar al cielo lo único que tienes que arrepentirte de tu pecado, confesar tu pecado. Sí, hay convicción y hay confesión. Y después de fíjate, convicción de pecado, estoy mal, hice mal. Hay confesión de pecado, Padre, pequé contra de ti. Y después de la confesión viene la comunión. Ahora ya vienen y dice, venga mi hijo, lo abraza y esto. ¿Te das cuenta? Convicción de pecado, no condenación. Condenación es del diablo. Convicción, donde el Espíritu me dice lo que hice mal. Y en la convicción me acerco a Dios a confesarle mi pecado. En la condenación huyo de Dios, me alejo más. No, bajo la convicción del Espíritu vengo delante de Dios y confieso mi pecado. Una vez confesé mi pecado, el Padre me recibe y me abraza. ¿Qué tan horrible olía ese muchacho?
viviendo con los puercos, queriendo comer la comida de los puercos y todas estas cosas. Y sin embargo, el padre no le interesa. Que el padre hizo el ridículo corriendo y mostrando tal vez parte de su cuerpo que no tenía que haber hecho, no le importó, porque era más grande el amor del padre por el hijo a quererlo abrazar y quererlo besar. Ese es el amor del padre. Eso es lo que celebramos hoy en día, el amor de un padre amoroso que siempre está dispuesto, un padre que nos enseña el camino del bien, un padre, mira, que siempre está dispuesto, nos enseña el camino del bien, un padre que pacientemente espera por nosotros, un padre que no tiene ningún problema en demostrarnos cuánto nos ama, un padre que tiene esa afección por nosotros, un padre que nos ama tanto que nos dio a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús. En esa transacción que es difícil entender en nuestra mente limitada, en esa transacción maravillosa que tuvo lugar en la cruz del Calvario, donde los pecados de toda la humanidad fueron puestos en la persona de Cristo Jesús, donde cuando Jesús colgaba en la cruz se oscureció todo el mundo, porque había una transacción que estaba llevando a cabo, donde tus pecados fueron transferidos, puestos en Cristo Jesús. Y el pecado de todos nosotros fue juzgado en Cristo Jesús mientras colgaba en la cruz del Calvario. Para que tú y yo pudiésemos venir y decirle: Padre, perdóname. He pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Al ofender a un padre, estoy ofendiendo a Dios. Dios te dé el tiempo hoy si tienes a tu padre. No importa lo que hizo, olvídate. Eso es asunto entre él y Dios. Si lo tienes, llámalo si no puedes ir a verlo. Pero si puedes, deja todo lo que estés haciendo. Corre y ve a tu padre y dile: Padre, en el cielo, con mi Padre eterno he aprendido cómo puedo lastimarle tanto el corazón a mi Padre y aún así Él me ama con amor eterno. No se trata del hijo pródigo, se trata del amor eterno de un Padre compasivo, un Padre de gracia, un Padre de misericordia. ¿Cuánto tenemos que aprender? Como digo, apenas es como estando rascando por encimita. Ojalá tuviéramos el tiempo de ir más a fondo de estos versos, pero en manera sencilla te quiero decir: en el cielo hay un Padre dispuesto a recibirte, no importa lo sucio, no importa lo rebelde, no importa lo pecaminoso, no importa lo que hiciste. Si te arrepientes de tus pecados, confiesas tu pecado y quieres tener esa comunión con el Padre, puedes orar conmigo. Yo quiero orar por ti en esta mañana y darte el tiempo en que tú este día te acerques al Padre. Corre a tu Padre. En el cielo hay un Dios que te ama con amor eterno y quiere ser tu Padre. Que ojalá Él lo recibas en este día. Y si te has apartado, que vuelvas a tu Padre y que tengas este día de decir: oh, este es el día más hermoso de mi vida, donde vine a darle gracias al Padre por tanta paciencia que me tuvo y cómo me recogió donde yo estaba. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias esta mañana por tu palabra, que es maravillosa, que es verdaderamente hermosa y poderosa para enseñarnos. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho por nosotros. Bendice, Señor, este día y bendice a todos los padres en el mundo, Señor. Y los que no te conocen, Dios, que vengan a conocerte como su único y verdadero Salvador, Señor. Aquí vemos, Señor, clarito que ninguna religión nos puede dar ese descanso, saciar esa hambre, satisfacer esa sed. Solamente tú, Padre bendito. Y la verdad es que tú estás pacientemente esperando por nosotros. Apenas nosotros iniciamos el camino hacia ti, tú vas a correr hacia nosotros, porque tú nos conoces. Apenas nosotros tenemos la intención de venir a ti, estamos dando los primeros pasos y tú nos vas a encontrar justo donde estamos, sucios, rebeldes, contaminados, corrompidos por la maldad de este mundo. Pero no te avergüenzas. No te avergüenzas de abrazarnos, de besarnos y de decirnos cuánto nos amas. Bendito Dios, que en este día, Señor, sea motivo de júbilo y de regocijo en tantos hogares, Señor, que nos escuchan esta mañana. Y que haya un tiempo para decirle al Padre: Padre, gracias, Señor, por el Padre que me diste. Y que tú los bendigas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.